Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana, una vez más. Los demás aquí nos quedaremos para proseguir con el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos todos los que nos siguen acompañando en esta mañana. Los hermanos de Jesús que nos acompañan, bienvenidos una vez más. Good to see you. A toda la familia, ya very grown, todos bien grandotes ya, ¿verdad? Los muchachos. Muchachas también, amén. Bienvenidos sean, y todos los demás que nos siguen acompañando también hoy por primera vez, quizás Dios les siga bendiciendo en esta mañana. Y vamos a proseguir, hermanos y amigos, con el estudio de la palabra de Dios hoy en este Memorial Day Weekend, ¿verdad? Que tenemos el día de recordar a todos los que han perdido sus vidas por pelear en estas batallas alrededor de este mundo, para traer también la paz y la libertad a todos los que se enlistan en el servicio voluntario de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Les damos esa honra que se merecen, así como nos dice también la palabra de Dios, más aquellos que han dado el último sacrificio, que es la vida, ¿verdad? Por su amigo, por su compañero, por la nación, ¿verdad? Me acuerdo siempre que mi suegro, ¿verdad?, que fue veterano también, y cuando regresó siempre decía, nosotros peleamos realmente por el que estaba atrás de nosotros, ¿verdad? Esa era la persona a la cual ellos cuidaban también, y se cuidaban la espalda los unos a los otros, ¿verdad? Es siempre algo que tenemos aquí. Tenemos también la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos quizás se ofendan, quizás digan cosas, murmuren, lo que sea, pero estamos nosotros, no es un ídolo, no le estamos dando una honra o una glorificación a la bandera de los Estados Unidos, simplemente nada más para dar la honra y el honor que se merecen estos soldados, y más aquellos que perdieron sus vidas en la línea, ¿verdad?, de hacer su labor como soldados de Estados Unidos. Un saludo para ellos y sus familias también, que Dios les bendiga. Y si algunos han tenido también seres queridos que han perdido sus vidas también en las guerras que se han llevado a cabo por muchos años a través de la historia, que Dios les bendiga también, les dé ese consuelo y esa paz pues que se merecen, ¿verdad? Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. No juegues con el pecado, se titula esta clase, Don't Play with Sin. No juegues con el pecado. Y sabemos, hermanos y amigos, que el pecado no es nada para jugar, no es un entretenimiento, ¿verdad? Que como a veces tenemos unos juegos, ya sea de basquetbol o deportes o de otra clase, ¿verdad? Nos entretenemos, jugamos y ya sudamos un poquito y nos ayuda, ¿verdad?, para el bienestar físico. El pecado no es así, no tiene nada que ver con juego o juegos, ¿verdad? A veces, sin embargo, lo tomamos así. Primeramente, pues jugamos con el pecado y luego cambia la fase, ¿verdad? Cambia el rol. Luego el pecado juega con nosotros. We first play with sin, then sin toys with us, right? Primero nosotros somos o jugamos al ser el maestro, ¿verdad? El capitán, el comandante. Yo soy el comandante, ¿verdad?, del pecado. Jugamos ese rol. Y el pecado pues se hace nuestro esclavo, ¿verdad? Yo soy el maestro, tú eres el esclavo pecado, yo hago lo que quiera contigo. Y luego cambiamos de rol, como decía, y después el pecado ya no quiere intercambiar ese rol. Se queda como dueño, como maestro, como señor. Y uno quiere cambiar el rol y ya no podemos. Así es el pecado. Tenemos la historia, claro, del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, que es una excepción, ¿verdad? Y no vamos a leer toda la historia, hermanos, ya sabemos de qué se trata, nada más para mencionar un resumen de Lucas 15. Esa es la única excepción, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios de esto, ¿verdad?, de que sí cambió ese rol del pecado con el hijo pródigo y finalmente pudo regresar
a su padre. Después de que malgastó su herencia, primeramente le pide al padre: dame mi herencia, que ya la quiero. El padre se la da al hijo y él va y la malgasta, ¿verdad? Con todos sus amigos. Después que ya no tiene dinero, pues lo abandonan a sus amigos y se queda solito con los puercos, a cuidar puercos. Hasta ahí cayó, y luego piensa y recapacita y regresa con su padre. Esta historia es la excepción, podemos decir, pero la verdad es que la mayoría de los pródigos o pródigas, ¿verdad?, nunca, hermanos, regresan a casa. La mayoría de los hijos o hijas pródigos piensan que sí van a regresar algún día. Piensan: algún día, cuando yo quiera, regreso. Pero ese plan, hermanos, se convierte en nunca. Algún día, dijeron ellos, y el asunto es que nunca regresaron. Y lo hemos visto a través de los años, desgraciadamente, aquí en esta congregación y también yo creo en todas las congregaciones del mundo, ¿verdad? Algún día, es más, quizás empiecen el regreso a casa, muchas veces, pero es un regreso que está lejísimos. Cuando uno se aparta para regresar, bien difícil, hermanos, lejísimos está el regreso, como si estuviese al otro lado del mundo. It's a long way back, decimos en inglés, ¿verdad? Y a veces también, hermanos, lo que nos detiene a regresar como hijos pródigos es que nos da vergüenza, hermanos, el admitir que hemos hecho mal. Ahí está el problema, ¿verdad? Nos da esa vergüenza, el admitir que hemos cometido pecado, que hemos hecho mal. Y sabemos, hermanos, que cuando nos envuelve el pecado, a veces nos confundimos de una tal manera que ya no encontramos la salida, porque Satanás nos tiene locos, nos tiene confundidos. Los malos hábitos son duros de romper, hermanos. Bad habit to break. Las compañías malas también son difíciles de abandonar. Nos gusta estar con los amigotes o amigotas, porque me hace sentir como familia, porque no tengo a nadie más. Mi familia ya no me hace caso, aquí encuentro yo mi fortaleza. Las reputaciones también, hermanos, malas, pues nos envuelven, ¿verdad? Y se hace parte de nuestra vida común y corriente, nuestra vida diaria. ¿Qué le pasa a la mayoría de los pródigos? Right? Vamos a ver esto, hermanos. Bueno, la mayoría de los pródigos están gozando las cosas pasajeras, las dulzuras pasajeras del pecado, como nos dice Hebreos 11:25. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hebrews 11:25. Hebreos 11:25. Casi le piqué el botoncito. Y le piqué. Estaba viendo un poco las pastillotas de caballo que me dio el hermano Moses. Ya no es. Escogiendo antes ser maltratados por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Está hablando de Moisés. Por la fe, dice el 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él entendió. Él no fue hijo pródigo, ¿verdad? Él escogió, dice, antes ser que maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El hijo pródigo goza de los deleites temporales del pecado. Por eso se va. Quiere gozar de un deleite temporal que el pecado da. Quiere jugar con el pecado porque le proporciona ese gozo, ¿verdad? Pero es un gozo pasajero, que tienes que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo para estar con felicidad, porque si lo dejas de hacer, te pones triste. Ahí es donde te engancha, ya sea drogas, lo que sea, alcohol, fumar. Nomás fumo de vez en cuando, no se me pique.
Yo te estoy diciendo que fumes o que no fumes, ¿verdad? Pero acuérdate que tú eres el templo de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y te va a ayudar eso a crecer espiritualmente. Ponte a pensar, ¿verdad? Ahí es donde entra nuestra sabiduría y nuestra conciencia, ¿verdad? Van y quieren gozar de los deleites temporales del pecado, y luego vienen, hermanos, llegan a una edad ya de casamiento también, deciden casarse con alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Alguien que no conoce a Dios, alguien que quizás ellos se encuentran en una fiesta o en un bar, alguien que ellos experimentaron nada más con esa persona, algo, ¿verdad?, pasajero. Dicen algunos, es que ando calando, ¿verdad?, a esta persona. Pues ni que fuera carro, ¿verdad?, escalando a la persona. Pero así es, hermanos, a veces. Vamos, estamos tratando a ver cómo nos va, y si no nos gusta, pues nos separamos y nadie pierde nada. Y en la cultura mexicana, ¿verdad?, machista, bueno, el hombre no pierde nada, ¿verdad?, la mujer es la que pierde. Pero hablando de lo que Dios dice, los dos pierden ante Dios. Pero a veces así pasa, hermanos. Y se encuentran, hermanos, a alguien que quizás nunca conocieron a Dios, ¿verdad? Y no les importa mucho llegar a conocer a Dios. Y ahí es donde entra el problema. El hijo pródigo, en vez de seguir en el camino correcto, nosotros hablando como cristianos, conociendo ya a Dios, ¿verdad? Bien, hermanos, esto en nuestras vidas. Fíjense lo que le pasó, ¿se acuerdan a los hijos de Elí, the sons of Eli, que era sacerdote de Dios? Ahí en 1 Samuel 2:12, 1 Samuel 2:12, 1 Samuel 2:12. ¿Qué nos dice? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo que no tenían conocimiento de Jehová si eran hijos del sacerdote Elí? ¿Que acaso no les había enseñado Elí? ¿No les había instruido Elí? Nos imaginamos que sí hizo su parte Elí, ¿verdad?, de instruir el respeto y el temor a Dios. Sin embargo, también nos dice la palabra de Dios que no hizo lo suficiente, ¿verdad? No les estorbó al último, cuando debía poner su mano firme y estorbarle. Esto no se va a hacer. Ya eran personas grandes, adultas. No se debió haber quitado. Y el problema es que ellos no tenían conocimiento de Jehová, es decir, no querían el conocimiento de Jehová, porque Elí se los había enseñado como sacerdote, estamos seguros de ellos. Pero no querían tener ese conocimiento. Les valía un cacahuate, como dicen por ahí. No le tomaron mucha importancia a lo más sagrado. Y así es también, hermanos, cuando nos convertimos en hijos pródigos. Ya no nos importa lo que Dios dice. Yo quiero gozar la vida, ya no me estés diciendo, dicen a veces los hijos, ya no me estés recordando a cada rato, ya me tienes hasta aquí. A veces dicen, ¿verdad?, ya no me digas nada, yo quiero vivir mi vida. Pero sí quiero que me sigas sosteniendo, ¿verdad?, porque pues ahorita no tengo trabajo, padre, madre, compréndeme, ahorita te necesito, pero yo quiero hacer mi vida. ¿Qué quieres entonces, hijo pródigo? Pero a ver, así es, ¿verdad? El hijo pródigo, hermanos, en los domingos prefieren ir al lago a pescar que ir a alabar a Dios. Cuando se trata de leer, prefieren leer el periódico o las noticias, oírlas, que las buenas nuevas de salvación. En los fines de semana todavía toman un poquito más que lo que tomaban antes, ¿verdad? Y cada fin de semana se hace más y más. Todavía fuman, ahora ya quizás toda una cajetilla de cigarros. Antes nada más era uno de vez en cuando, ahora ya es una cajetilla diaria. Ya usan ahora hasta maldiciones cuando están entre los amigos, when they're with the guys, right?
Es común. Si no he hecho una maldición, me voy a hacer como uno que, pues, oye, este está medio raro, ¿no? Sáquenlo del grupo. Tienes que echar maldiciones para estar con los amigotes. Todavía ven películas que no deben de ver. Y bueno, entendemos, ¿verdad? Lo que hace el hijo pródigo o la hija pródiga también. Todavía están en ese chiquero de marranos. Ahí están todavía. No quieren salir. El hijo pródigo sí. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre que están comiendo mejor que yo aquí, ansiando las algarrobas, ese desperdicio? Yo ansiando comer, imagínense, comida podrida. ¿Quién quiere comer comida podrida aquí, verdad? Luego la vemos y bueno, tírala, ¿verdad? Echarle una bolsa y amárrala para que no apeste aquí. Y eso es lo que él quería comer. ¿Por qué no jugar con el pecado? Bueno, vamos a preguntarle a David, el gran rey David. Let's ask King David why you shouldn't toy with sin, right? Play around with sin. El pecado, hermanos, o el juego de David, podemos decir con el pecado, comenzó, hermanos, como un fisgón, realmente, a peeping Tom, decimos aquí en inglés, ¿verdad? Peeping Tom. Ahí está de fisgón o de mirón, ¿verdad? Y él empezó, hermanos, así, mirando a la esposa de un vecino de él, que se estaba bañando. En 2 Samuel 11:2. Ahí empezó su juego con el pecado. 2 Samuel 11:2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno cerrado de la casa real, y vio desde el cerrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí empezó todo. David en ese día pues no había ido a la guerra. Mejor le hubiera ido a irse a la guerra, ¿verdad? Con todos los demás. Él iba siempre al frente y ganaba batallas. En este caso se decide quedar. Ahí estaba ocioso, realmente, paseándose en el terrado de su casa real. Y ahí empieza todo. Dice ahí que vio primeramente a esta mujer, muy hermosa, dice la palabra de Dios. La vio, la codició, estaba desnuda bañándose, entendemos eso. Fue también y la pidió después. ¿Quién es esta mujer? Preguntó, ¿verdad? Dice el versículo, vamos a leer el versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Cuando él pregunta por aquella mujer, le dicen los hombres, el versículo 3, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Cuando él obtiene esta respuesta, todavía había oportunidad de detenerse. Mujer casada. ¿Ven ustedes? No, hubiera sido, ¿verdad? Una joven soltera, bueno, a lo mejor, podemos decir, como rey. Pero ni aún así era apropiado como quiera, porque ya la estaba codiciando. Era un sentimiento honroso realmente. No la quería para su mujer realmente. Se da cuenta de que es de uno de sus mejores soldados. No es que no conocía a Urías Eteo, él sabía quién era Urías Eteo. Más se hubiera detenido. Un hombre leal a él, como su soldado. Pero él, hermanos, en vez de decir, no, está bien, ya aquí para todo, aquí lo dejo, no, va y envía mensajero, dice, y la tomó
la va y la pide, vayan y tráiganmela. ¿Quién le iba a decir no a un rey realmente, right? Era bastante difícil decir no al rey. Va y la pide, hermanos, duerme con ella, nos leíamos ahí, ¿verdad? Versículo 4, vino a él, dice, y él durmió con ella, tuvo relaciones sexuales. Y para él, pues hasta ahí ya era todo, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, ya cumplí mi deseo. Hasta aquí se acaba todo. Ya dejé de jugar con el pecado, ahora sí, ya, vete para tu casita. Betsabé. Ya no te necesito, ¿verdad? Era todo lo que él quería, una noche de excursión, podemos decir. One night stand. Desafortunadamente, hermanos, David se dio cuenta de que cuando él ya había dejado de jugar con el pecado no había dejado de jugar con él. No, ahora va la mía. Satanás, ¿verdad? Now it's my turn. Oh, yeah, you played and you liked it, right, David? Now it's my turn. Y es cuando viene, hermanos, el problema que iba, hermanos, a empezar en su vida, ese juego del pecado. Vamos a jugar ahora sí de veras. You had your fun, right? Now it's my turn to have my fun, Satan said. Ahora es mi turno, Satanás, ¿verdad? De tener también, de jugar contigo, David. Unas semanas después sabemos, hermanos, que recibe noticias que quizás, hermanos, fueron traídas, ¿verdad? Quizás en un papel cerrado, no nos dice la palabra de Dios cómo fue, ¿verdad? Realmente. Pero, hermanos, sabemos que en 2 Samuel 11:5 vienen estas palabras que vamos a leer ahí, ¿verdad? 2 Samuel 11:5, ¿qué dice? Y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Digo que debió de haber sido un papelito cerrado, hermanos, nada más para el rey David, porque ¿quién iba a querer ella decirle, verdad? Oye, díganle al rey David, ¿verdad? Que estoy embarazada, imagínense. Pensamos que fue, ¿verdad? Quizás un papelito, un manuscrito, algo, ¿verdad? Sellado. Para el rey David nada más, para sus ojos solamente, for his eyes only. ¿Verdad? Y viene y se da cuenta, David, ¿verdad? De estas cosas. Estoy encinta, en español son dos palabras nada más. Estoy, encinta es todo junto, ¿verdad? A veces creemos que encinta es en y luego cinta no es va junto. Encinta es una sola palabra. Estoy encinta, es decir, estoy embarazada. En inglés son 4, hermanos. I am with child. I am with child. So, caray, David había creído que ya se había acabado el juego, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, apenas comenzaba el juego. ¿Ven ustedes cómo es el pecado? Y por eso no es propio jugar con el pecado, porque vienen muchas consecuencias después que tenemos que pagar. Y David empezó a pagarlas. Para él era como un juego al principio, una noche de excursión, y vino a ser el juego que él iba a continuar, hermanos, por toda su vida, a pagar las consecuencias. Otra vez, hermanos, podemos decir, David se subió al tren del pecado. Al tren del pecado. Y lo iba a detener a él en su vida. Iba a estar en ese tren mucho más de lo que él había pensado estar o querido estar. Ahí empezó, hermanos, la decadencia en su vida también, las consecuencias de su pecado con Betsabé. Que fue, hermanos, primeramente, pues decepción, podemos decir, hipocresía también como rey, conspiración, conspirando en contra de uno de sus mejores soldados, generales, deshonra,
y hasta asesinato. Y no paró hasta ahí, también lo quiso, hermanos, encubrir. ¿Fíjense? Y claro, pues finalmente después vino un casamiento rápido, que se haga rápida la cosa porque pues ya echamos malas, o ya he hecho malas él como rey, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Samuel 11, 6 al 27? Vamos a ver unos versículos cada quien, hermanos, por favor, para, ¿verdad?, darle esta oportunidad a todos. 2 Samuel 11, 6 al 27. 6 to 27. 2 Samuel 11, 6 to 27. ¿Qué dice? Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas de mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Que había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Vamos a detenernos aquí tantito. Cuando leemos esto, ¿verdad?, como que nos da bastante sentimiento por este hombre Urías. Un soldado fiel, leal, y los planes de David, qué macabros podemos decir, ¿verdad? Al principio, bueno, pues vamos deja que descanse, lo trata muy bien, ¿no? Ves a tu casa, descansa, como que dice así, ya no sé, nadie se da cuenta, ¿verdad? Así pueden decir, no, pues es de Urías, fíjense lo que estaba planeando, ¿verdad? Y nadie se va a dar cuenta de que yo y Betsabé dormimos, tuvimos relaciones. ¿Ven ustedes? Él quería tapar lo que había hecho, ese jueguito que él hizo. Sin embargo, no. Satanás dijo, no, apenas empezamos a jugar. ¿Cómo haría yo eso? Dice, ¿verdad? Ir con mi esposa y estar con ella y todos los demás siervos aquí dormidos afuera. ¿Cómo haría yo eso? ¿Qué me estás pidiendo, David? Le dijeron a David, Urías no ha descendido a su casa, versículo 10. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué? ¿Cuándo descendiste a tu casa? Como que a lo mejor hasta se le dijo medio enojado, ¿verdad? Pienso yo. Debiste de haber ido, ¿no ves que necesitas descansar? Ahora sí, muy mortificado por el descanso de uno de tus mejores soldados, ¿verdad?
Yo voy a estar en mi casa y ellos están en las tiendas aquí, ¿verdad? No, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, la lealtad de Urías. Y David dijo a Urías, quédate, o todavía, bueno, vamos a tratar otra, vamos a tratar la borrachera, a ver si funciona. A veces también esa es la solución a todos los problemas para el mundo, ¿verdad? Nomás échate unos cuantos y vas a ver que bien tranquilo, duermes bien tranquilo, ¿no? Al otro día, un dolorazo de cabeza, ¿verdad? Y a vomitar, en fin. No funcionó tampoco. Lo embriagó, dice, salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, se quedó con los demás siervos. Versículo 13. Y dijo David, esto no está funcionando, bueno, vamos a tramar otra cosa. Viene la conspiración para cometer asesinato. Conspiring to commit murder, right? Ponle frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. ¿Dónde está un hombre junto al corazón de Dios? Ese era David. Un hombre junto al corazón, o conforme al corazón de Jehová. Eso es ser un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero eso es lo que pasa, hermanos y amigos, cuando jugamos con el pecado. Nos alejamos de Dios. Nuestro corazón se aleja. Ya no hay remordimiento de conciencia. Nos alejamos tanto que ya no reconocemos qué significa temer a Dios. Y aquí Satanás lo tenía bien agarrado, David, bien agarrado. Lo lleva hasta eso. Mándenlo a la batalla, déjenlo solo, al mero enfrente. Y Urías no era ningún cobarde. Le dijeron, ¿vas a seguir al frente? ¿Qué dijo Urías? Ahí voy. Así como todos los que han muerto también en las batallas. Por eso están muy cerca del corazón y por eso mandamos benevolencia. Le guste o no le guste a cualquier persona, y vamos a seguirlo haciendo. Sitiaron la ciudad y dice, puso Urías que estaban los hombres más valientes allí y murió también Urías Eteo. Sigan leyendo, hermanos, 18 en adelante, los versículos cada quien. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad combatir? ¿No sabéis lo que suelen anotar desde el muro? 21. Y envió a Abimelech, hijo de Jerobal, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes. ¿Por qué os acercáis de tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David
que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vemos el plot, ¿verdad? El complot de David y Joab también. En vez de Joab también decirle, ¿verdad? Claro, pues dice uno, en vez de que hubiera hecho, pero pues cuando uno es soldado, uno recibe órdenes y más del rey, ¿verdad? ¿Quién se va a poner a contradecir al rey? No, rey, tú estás mal. Le siguió, ¿verdad? El complot al rey David. Y viene y le dice, dile esto al rey David. Y si se empieza a enojar, menciona nada más que Urías Eteo murió. Se va a calmar. Porque se acercaron mucho, ¿verdad? Dice ahí, a los muros de la ciudad. Y eso no se debía hacer como estratagema para los que estaban peleando las batallas. Dice, no, se empieza a enojar David, dile, y Urías Eteo murió también. Se va a calmar. Y sí, hasta le manda a consolar, como que dice, no, que no tengas pesar por esto, ¿verdad? El mensaje que le está mandando. Él ya sabía que él lo iba a entender, ¿verdad? No tengas pesar por esto, porque la espada consume. O sea, esto pasa en las batallas. Ahora sí, tratando de solventar la situación, ¿verdad? Ora uno, hasta menciona, ¿verdad? ¿Verdad? Ora uno, ora otro, o sea, cualquiera le hubiera pasado, no te mortifiques. Qué, hermanos, qué encubrimiento, qué deshonra, qué conspiración, qué hipocresía, podemos decir de David también, hipócrita. Esto le puede pasar a cualquiera puede morir en la batalla, sí, pero tú lo planeaste, tú les dijiste, póngalo enfrente. No es que le pasó esto por verdad, nada más pasó porque pasó. No, tú lo planeaste muy bien, David. ¿Qué pasó después de 26? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, ¿hizo qué? Hizo duelo por su marido como era costumbre. En la cultura hispana, ¿verdad? Se viste a la mujer de negro. No sé por cuántos días, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Algunas hasta toda la vida de negro. Es la cultura, ¿verdad? que tenemos como hispanos. También había esto, hermanos, no que se vestían de negro las judías, pero hizo duelo, ¿verdad? Por su marido, como era acostumbrado. Pero pasado el luto, ciertos días de luto, envió David, dice, y la trajo a su casa. Siguió. Quiso seguir, ahora sí, de acuerdo a la ley, si ¿verdad? El marido muere, ahora sí puede ser mi esposa. La trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahí está el problema. Cuando empezamos a jugar con el pecado, se nos olvida que va a ser desagradable ante los ojos de Jehová. Sea lo que sea, justificación que queramos dar, va a ser desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová lo vio. Jehová vio todo lo que David había hecho. Jehová también ve todo lo que hacemos nosotros, hermanos y amigos. Y es por eso que como padres también les tenemos que instruir, ¿verdad?, a nuestros hijos. Hijo, hija, no hagas esto desde pequeños, esto no te conviene, porque después no va a ser le robaste el lápiz al niño aquel, ¿verdad? O le robaste algo, o le quitaste algo a este niño, a esta niña. Después va a ser algo más grave, y las consecuencias van a ser más graves todavía. Enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, pongan sus ojos en un hombre cristiano o en una mujer cristiana que te va a ayudar a caminar en el camino hacia la vida eterna. No pongan los ojos en lo de afuera, nada más. Tienen que ser de ojos azules ¿verdad? Blonde y rubio o viceversa, ¿verdad?
No una mujer que esté bien esbelta, no, yo ahorita no quiero llorar. Fíjate en lo de adentro, ¿verdad? Eso es lo primordial. Y ora a Dios para que te ponga alguien en tu vida que te va a ayudar. Sé paciente, no te impacientes. Satanás quiere que empieces a jugar ese juego lo más pronto posible. Crecen ya 14, 15, 16, ya empiezan, hermanos, a que tiene 15 años de pelo. Me acuerdo a veces cuando enseñaba yo, 28 años de maestro, una muchachita no tenía ni 14, 15, parecían ya de 21, tanto maquillaje que se ponían. Wow. Cada quien, ¿verdad? No estoy juzgando, pero la manera de vestir, ¿por qué no la ven a sus papás salir del hogar? ¿Vienen así a la escuela? Enseñar todo esto, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que no vayan a tratar de empezar a jugar con el pecado, porque vienen las consecuencias. Y ahorita nada más el principio del juego. Vamos a seguir hablando de lo que sigue después, ¿verdad? De las consecuencias de David, hermanos, cuando viene el profeta Natán a hablar con él, right? Prophet Nathan came to talk to David about a little lamb, right? De una borreguita que un hombre tenía. Pero hasta ahí vamos a dejar, hermanos, se nos ha ido el tiempo en esta mañana. Hacemos la invitación, amigo, amiga, en esta mañana, si tú quieres dejar de jugar con el pecado, Dios tiene la solución. Dios te puede sacar de ese juego mortal. Hoy en este día, si tú quieres, te puede dar ese perdón de pecados, si ya estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo, bautizándote para el perdón de tus pecados en las aguas del bautismo. Si en esta mañana ya estás listo o lista, dispuesto o dispuesta, y no estás aquí en este recinto, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Si tú, amigo o amiga, estás aquí en este recinto y ya quieres empezar una vida nueva en Cristo, ¿por qué no lo haces? Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado o bautizada. Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen.